Hola, muy buenos días. Soy el doctor Juan Pablo Ornelas. El día de hoy vamos a estar platicando sobre tres temas que son muy básicos, digamos, en cuanto a lo que es la realización de la ecografía musculoesquelética. Vamos a comenzar hablando sobre la patología más frecuente que vamos a encontrar en el hombro. Durante la charla voy a ir mostrando también cómo es que realizamos un estudio básico de esta articulación, puesto que esta es la articulación o en la cual más se solicita el estudio en relación a lo que es lo que es ecografía musculoesquelética. ¿Por qué? Porque es la articulación que tiene mayor índice de patología en pacientes mayores de 40 años. Bueno, vamos a comentar primero cuáles son las principales aplicaciones para la realización de este estudio. Bueno, vamos a utilizarlo cuando nos estén tratando de visualizar rupturas tendinosas, tendinosis del manguito, las diferentes dilataciones que podemos encontrar, la bursitis subacromialtoidea principalmente, luxaciones del tendón del bíceps, derrame glenohumeral, y así como también vamos a hacer un estudio de forma dinámica, que esta es la principal ventaja que tenemos en relación a otros estudios, en donde vamos a valorar ya sea pinzamiento subacromial o pinzamiento subcoracoideo, así como también vamos a valorar lo que es la articulación acromioclavicular, ver si hay luxación, subluxación de la misma. Bueno, nosotros para su estudio sabemos que tenemos algunas ventajas con respecto a algunos otros métodos de imagen. Dentro de estas ventajas que nosotros tenemos es por ejemplo, que es un excelente método de imagen en el cual podemos estudiar la mayoría de las patologías que encontramos en el hombro y las podemos observar de forma dinámica. Podemos estar visualizando el tendón en movimiento, podemos ver cuándo se está atorando, podemos ver si se rompe, qué tanto se está retrayendo, etcétera. Es un método de imagen que en relación a otros estudios también tiene un bajo costo. Es un estudio que es relativamente rápido de realizar, 5 o 10 minutos máximo, y podemos hacer un estudio de forma completa y global de la articulación. Tiene su naturaleza no invasiva, aunque también nos sirve para hacer algunos procedimientos en los cuales vamos a hacer algo de invasivo, pero lo cual nosotros lo podemos hacer de forma guiada, por medio del ultrasonido muy correctamente. Y lo que les comentaba, es un estudio dinámico. Esta es la principal ventaja con respecto a algunos otros métodos. Dentro de lo que es la exploración del hombro doloroso, bueno, nosotros debemos de valorar lo que es la integridad del manguito rotador. Podemos ver o debemos de visualizar, en caso de que hubiera alguna ruptura, ver toda la extensión de esta misma ruptura, de dónde a dónde va, qué estructuras está abarcando y qué efecto está realizando con respecto a las estructuras adyacentes a donde está la lesión. El ultrasonido diagnóstico tiene una sensibilidad y una especificidad arriba del 90%, hablando de lesiones de manguito rotador. Bueno, en cuanto a lo que es la ecografía, nosotros vamos a valorar por medio del ultrasonido lo que es el tamaño de la ruptura, su profundidad, el grosor que puede tener e incluso la forma de la lesión. Debemos de visualizar la extensión que tiene, como les comentaba, hacia las estructuras adyacentes, ver cómo está el músculo, si está atrofiado, si está bien, si responde a la compresión de forma adecuada, cómo se encuentra a la medición con la elastografía, si está contracturando o si está completamente relajado, ver qué tanta degeneración tiene ese tendón. Todo esto nosotros lo vamos a reportar, porque eso le va a servir al médico referente para ver el procedimiento a seguir, incluso para ir viendo qué tanto puede estarse afectando o qué también le va a ir en caso de que sea quirúrgico, o si no, en cómo vamos a tratar con rehabilitación la patología que pudiéramos encontrar. Podemos darles la información del arco coracomial, podemos dar o debemos de dar también la información de lo que es el intervalo rotador, de la zona más importante,
que debemos de visualizar, así como les comentaba, hacer un estudio dinámico para valorar lo que es el pinzamiento subacromial o subcoracoideo, según sea el caso del tendón que esté pinzando. Bueno, anatómicamente esta es una articulación que está formada por 3 huesos y 4 articulaciones, ¿sí? Entonces, prácticamente nosotros, cuando nos piden ecografía de hombro, vamos a visualizar básicamente la articulación glenohumeral y la articulación acromioclavicular. Vamos a valorar lo que es el húmero, la escápula y la clavícula. Entonces, eso es en donde vamos a englobar el estudio. Igual podemos extendernos un poco más, incluso si nos piden algo más, un rastreo más profundo, en donde quieren visualizar a lo mejor plexo braquial, por ejemplo. Bueno, tenemos que irnos todavía más hacia la parte medial para valorar incluso la articulación esternoclavicular, en donde ahí es un lugar común también en pacientes con AR o en pacientes con problemas reumáticos, donde se produce una sinovitis muy particular en esta zona con hipertrofia sinovial, y se hace la bola y la podemos ver de forma adecuada con ecografía. Entonces, también nos debemos de extender un poco también para su exploración. Dentro de la rutina que nosotros vamos a utilizar, esto lo hemos estado platicando ya muchas veces, pero sí es importante que siempre llevemos esta rutina. A lo mejor hacemos ya unos estudios un poco más profundos o más avanzados, pero siempre debemos de partir de la base, de estructuras que no debemos de dejar de visualizar. Entonces, siempre el estudio lo vamos a comenzar a partir del tendón del bíceps largo, en donde nosotros vamos a poner el brazo a 45 grados, descansando. Incluso lo pueden relajar sobre la región superior del muslo para valorar todo lo que es la trayectoria del bíceps largo. Debemos de verlo en todo lo que es la corredera bicipital, desde la parte superior, en donde está el ligamento humeral, en donde vamos que va de corredera a corredera, y ahí vamos a ir todo el tendón del bíceps hasta donde está el tendón del pectoral mayor, que es otra estructura, que esas dos estructuras, tanto el ligamento en la parte superior transversal humeral y el tendón del pectoral mayor, estas dos estructuras van a mantener al tendón del bíceps largo dentro de lo que es la corredera. Entonces, vamos a hacer incluso maniobras dinámicas, rotación interna, rotación externa, para ver cómo se está comportando ese tendón, si permanece dentro de la corredera bicipital o si se está luxando. También debemos de mover el brazo un poco más hacia afuera, más o menos a 45 grados, antes de visualizar el tendón del subescapular. Bueno, nos vamos a subir, vamos a poner el trastorno un poco más externamente, siguiendo lo que es el tendón del bíceps, y nos vamos a subir a la parte superior de lo que es el ligamento transversal humeral, para ver la entrada del tendón del bíceps a lo que es la articulación. Sabemos que arriba se va a insertar una parte del bíceps, inserta hacia la porción del labrum. Bueno, debemos de visualizar esa parte del bíceps. Muchas veces nosotros lo que encontramos es la sinovitis o la tendosinovitis, y es lo que reportamos, y en la cirugía van a encontrar que ese tendón ya estaba roto, se estaba rompiendo, y la mayoría de las veces es que se está rompiendo acá arriba, hacia su inserción. Entonces debemos, si nos es posible, si el paciente puede hacer el movimiento, valorar el tendón también acá arriba, también porque es una zona muy importante que debemos de visualizar. Después vamos a dejar el brazo hacia afuera y vamos a valorar el tendón del subescapular. Entonces, desde donde estamos arriba, nos vamos a bajar nuevamente a la parte anterior, y vamos a valorar la inserción del tendón del subescapular. Vamos a hacer maniobras igual, rotación interna y externa, para ver cómo se está comportando ese tendón, cómo está pasando, porque lo vamos a ver todo su trayecto hasta su unión musculotendinosa, y en movimientos dinámicos para ver cómo está pasando por debajo de la apófisis coracoides. Entonces debemos de valorar que no haya algún pinzamiento en esa zona. Normalmente nos enfocamos mucho en el pinzamiento del supraespinoso, pero dejamos pasar a veces el subescapular. Entonces debemos de hacer esa maniobra para valorarlo de forma adecuada. Igual, vamos a ver más adelante cómo vamos a ver esos tendones. Bueno, tienen
el subescapular, su imagen en pico de loto, también en un eje largo. En un eje corto lo vamos a ver con algunas imágenes que vienen hacia nosotros, redondeadas con unas imágenes anecoicas entre la misma. Esto es porque son los diferentes fascículos del tendón que lo estamos viendo de frente. Entonces, así es como lo vamos a ver. No es que tenga zonas de ruptura, sino que está en diferentes fascículos ese tendón. Nos vamos a subir después para valorar lo que es la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular vamos a valorar el espacio articular, vamos a ver cómo están los bordes corticales, vamos a hacer compresión con el transductor para ver cómo se está comportando esa articulación, y vamos a hacer maniobras también dinámicas con compresión, les comentaba, y para ver si se está usando o no esa articulación. Después vamos a valorar el tendón del supraespinoso. El tendón del supraespinoso se valora en diversas formas. ¿Cuáles son las formas en que nosotros lo vamos a valorar? Bueno, primero vamos a pedirle al paciente que mueva el brazo hacia atrás como si fuera a tomar el brazo contralateral, hacer esta posición en donde nosotros vamos a sacar lo que es el tendón del supraespinoso y vamos a ver la pura inserción del tendón. Entonces, en esta posición vamos a hacer un eje largo, un eje corto para valorarlo de forma adecuada. Lo importante que hay que señalar es que no todos los pacientes pueden hacer este movimiento. Entonces, cuando el paciente no tenga movilidad, tenga un hombro congelado o no pueda mover de forma adecuada el brazo, bueno, vamos a valorarlo de diferentes formas. Ya que no puede hacer ese movimiento, le vamos a pedir al paciente que mueva el brazo hacia atrás, como si lo fuera a mover en la bolsa, a meter en la bolsa posterior del pantalón, hacer este movimiento, y aquí vamos a valorar el tendón del supraespinoso. Vamos a ver su inserción, básicamente. Si el paciente no puede hacer este movimiento tampoco, vamos a pedirle que lo mueva el brazo hacia atrás, despacio. Siempre el que tiene que hacer el movimiento es el paciente, no uno. Yo, por lo general, los dejo que lo hagan hasta donde ellos puedan hacer el movimiento. Le vamos a pedir que mueva el brazo hacia atrás y simplemente que agarre la cintura, que haga este movimiento. Entonces, esto también vamos a poder valorar de forma adecuada la inserción del supraespinoso. Siempre debemos de poner mucho ojo en el codo. Normalmente, cuando lo ponen en la bolsa posterior del pantalón o cuando hacen ese movimiento, tienden a sacar el codo, hacer esto. Entonces, si hacen esto, no vamos a ver bien la inserción. ¿Por qué? Porque le están metiendo al tendón. Entonces, simplemente, por eso les pido que lo hagan despacio yo al paciente, porque estoy viendo que está haciendo este movimiento. Está haciendo esto y luego hace esto. Y no está haciendo esto. Entonces, siempre hay que visualizar al paciente cómo está haciendo el movimiento para poder ver de forma adecuada ese tendón. Entonces, ya vimos cómo lo vamos a ver. Si no pueden hacer este movimiento, tampoco le vamos a pedir que ponga el brazo hacia un lado en esta posición y mueva la mano hacia adentro. Al mover la mano hacia adentro, hacer este movimiento, igual está sacando al tendón del supraespinoso. Incluso podemos hacer maniobras dinámicas en esta posición, donde vamos a poner el brazo hacia adentro, vamos a ver la inserción del supraespinoso y le vamos a pedir al paciente que vaya moviendo el brazo hacia afuera, que vaya haciendo este movimiento hacia afuera. En donde al moverlo hacia afuera el brazo, aquí estamos viendo el subescapular, sin mover el tendón, con el puro movimiento del brazo hacia adentro y hacia afuera. Incluso al estar haciendo este movimiento, esta transición de adentro hacia afuera, vamos a encontrarnos con el tendón del bíceps. Y si estamos viendo en la parte superior, toda esta zona que estoy moviendo de forma dinámica, toda esta zona es la zona de lo que es el intervalo rotador, que debemos de visualizar siempre adecuadamente. ¿Por qué? Porque el 98% de las lesiones del manguito rotador se encuentran en topografía del intervalo rotador, hacia la inserción del supraespinoso, hacia la inserción del subescapular y hacia la región superior también del tendón del bíceps largo. Entonces, esta es la maniobra que vamos a hacer. Aunque ya hayamos visto el supraespinoso bien con esta maniobra, aunque hayamos visto bien el subescapular haciendo esto, aunque hayamos visto el bíceps en esta posición, siempre hay que hacerlo de forma dinámica, hacer este movimiento.
y vas a ver cómo observas de forma adecuada lo que es el intervalo rotador. Después le vamos a pedir al paciente que ponga el brazo en esta posición. Igual lo puede poner hacia atrás si es que pudo moverlo con el supra y vas a ver el redondo, el infraespinoso y el redondo. Sí, pero yo prefiero verlo en esta posición, ¿sí? Infraespinoso, redondo, y te sigues hacia la parte posterior hasta valorar lo que es la topografía del lago. Entonces son las estructuras que vamos a estar observando de forma correcta. Bueno, entonces así es como vamos a realizar el estudio, así como se los expliqué. Sí, prácticamente, si se fijan, así como el tiempo que tarda en explicar es más o menos el tiempo que tardamos en hacer el estudio. Estoy viendo por ahí de 5 o 6 minutos, que es lo que tarda uno en realizar el estudio de forma adecuada, de forma ordenada. Después de hacer eso, bueno, vamos a hacer maniobras dinámicas en donde vamos a pedirle al paciente que mueva el brazo hacia atrás, ¿sí? Y ponemos el traductor y simplemente que mueva el brazo en esta posición. Así vamos a valorar el pensamiento del supraespinoso, esto de forma pasiva, y después de forma activa hacer que haga este movimiento. Esto el valorar el pensamiento de forma activa. Y así es como vamos a realizar el estudio. Pero, ¿cómo va a llegar el paciente? Normalmente el paciente va a llegar con un hombro que ya tiene tiempo con la molestia. Es muy raro que te llegue con la molestia de forma aguda. Por lo general, son pacientes que ya pasaron incluso algunos meses, ya hizo algunos tratamientos y todo, y no se llegó a recuperar. Sigue esa molestia. Es una lesión, la tendinosis del supra o la lesión del manguito, la cual de repente no es ni tan fuerte como para ir al doctor, pero ni tan leve como para dejarlo pasar. Entonces está en ese stand-by, en donde incluso llegan a pasar meses o incluso a veces años para que se decida el paciente a ir al doctor. ¿Y cuándo es cuando va a ir al doctor? Cuando ese dolor que hay todo el tiempo de repente empieza a aumentar. Entonces ahí es cuando el paciente dice, ¿sabes qué? Ahora sí ya me voy a tratar y ya dejaron pasar un buen rato. Entonces, por eso hay que valorar bien todas las diferentes estructuras. Por lo general, el tendón se comienza a inflamar por ahí de los 30 años, es cuando empieza la etiología del hombro doloroso, 30, 35 años, lo vamos a ver más adelante en el transcurso de la charla. Después, ese hombro doloroso, nosotros cuando llega, bueno, vamos a ver ya el proceso de tendinosis, en donde ya disminuyó la ecogenicidad del tendón, ya empieza a perder su patrón fibrilar. Después de esa tendinosis, bueno, ese tendón se va a empezar a romper, por lo general rompe de adentro hacia afuera. Entonces, si eso sigue avanzando, bueno, vamos a encontrar algunas rupturas intrasustanciales dentro de lo que es el tendón mismo. Incluso una ruptura intrasustancial no duele como tal, lo que está molestando es la tendinosis que hay alrededor. Después de esa ruptura, se va a abrir ya sea hacia la superficie articular, que es lo más frecuente, o hacia la superficie bursal. Eso ya es un desgarro parcial. Entonces sabemos que hay 3 tipos de desgarro parciales, que es el intrasustancial, el que va sobre la superficie articular y el que va sobre la superficie bursal. Entonces nosotros cuando llega ya en ese estadio de desgarro parcial, bueno, ahí nosotros debemos de medirlo de forma adecuada para ver si se puede tratar con rehabilitación o si de plano ya necesita también una cirugía. Entonces, igual voy a mostrar algunas mediciones en las cuales nos basamos para ver cuál es el procedimiento a seguir. Si eso sigue avanzando, bueno, esa ruptura que rompe hacia un lado va a romper hacia el otro. Entonces va a romper al grosor total del tendón. Entonces, esa es la que se le denomina ruptura de grosor total, más no es todavía un desgarro completo. Me explico, normalmente, si vemos el tendón de frente, una ruptura total, digamos que rompió esto de aquí, pero dejó esto de acá. Si yo lo pongo en el eje largo, así, bueno, este está roto y esto no. Si yo pongo el traductor aquí, voy a ver un tendón normal. Si yo lo pongo aquí, lo voy a ver roto. Entonces, por eso también es importante hacer el barrido completo. Si yo veo el corte transversal, voy a ver una parte normal y luego vemos una depresión donde está la parte
donde se rompió y donde el deltoide se empieza a meter sobre la zona esa del tendón que está rota. Entonces es importante hacer el barrido de forma completa. Si eso se sigue lastimando, esa ruptura, cuando ya es grosor total, ya es quirúrgico también. Así, mira, un poco ya cuando rompe de forma total. ¿Por qué? Porque después va a seguirlo rompiendo hasta llegar a una ruptura completa. Entonces, ahí sí ya es una ruptura completa en donde el tendón se empieza a retraer. Entonces, hay 3 grados, 4 grados de retracción, dependiendo qué artículos estemos leyendo. Los más reconocidos son 3 grados, en donde vamos a ver cómo se retrae ese tendón. Igual lo vamos a ir viendo más adelante, cómo vamos a ir viendo y cómo vamos a ir reportando ese tipo de ruptura. Entonces, este ya es un desgarro completo, cuando ya se empezó a retraer, y como comentaba, son 3 grados de retracción, donde nosotros vamos a tratar de identificarla o de ayudarle al clínico para decirle cómo va a ser el procedimiento que va a hacer, o recomendarle cómo le puede ir mejor al paciente. Durante el estudio, al estar viendo el supraespinoso, al estar viendo el subescapular, siempre debemos de estar valorando toda la superficie, ¿sí? Desde la piel, tejido subcutáneo, músculo deltoides, la bursa subacromideltoidea, el tendón, el cartílago y el hueso. De arriba hacia abajo es lo que debemos de visualizar. En el transcurso del estudio vamos a estar viendo la bursa, que la vamos a notar en diferentes partes. De repente va a estar inflamada sobre el subescapular, de repente va a estar sobre el supraespinoso, a veces está arriba del bíceps largo. Entonces, a veces se va hacia al lado de la coracoides. Entonces, normalmente debemos de visualizar todas las estructuras, y así como la vamos a nombrar de acuerdo a donde la estemos visualizando. Bursa subdeltoidea, bursa subacromial, bursa subcoracoidea, no sé, dependiendo de donde la estemos visualizando, es como la vamos a nombrar. Bueno, la tendinopatía del manguito rotador, también conocida como tendinosis del manguito rotador, que es como le vamos a estar nombrando. Sí, normalmente está el término tendinitis, tendinosis. Bueno, por lo general el término que se utiliza es tendinopatía o básicamente tendinosis del manguito rotador. Esto es debido a que hay una degeneración de colágeno de los tendones en general. Aquí hablamos del manguito rotador, pero como vamos a ver más adelante, cuando hablamos de lesiones tendinosas en deportistas, bueno, esos tendones se van degenerando, ¿sí? Y por lo tanto, primero se van a empezar a inflamar y después se van a ir rompiendo. En el manguito rotador, el supraespinoso es el que más frecuentemente se nos va a lesionar. En la tendinopatía va a haber una degeneración mucinosa, vamos a ver rupturas microscópicas en la zona crítica. ¿Cuál es la zona crítica? Los primeros 2 centímetros a nivel o el primer centímetro a nivel de la inserción del tendón del supraespinoso. Esa es la que se llama la zona crítica. Entonces, cuando empieza la tendinopatía con ruptura, bueno, cuando es intrasustancial, les comentaba hace rato, comienza desde el principio de los años 30 y por lo general en un principio es asintomática, ¿sí? Cuando se empieza a degenerar ese tendón, pero no nos está dando molestia, no nos está dando dolor. Ya cuando se llega a romper el tendón, que estamos hablando arriba de los 40 años, en general, si nosotros hacemos estudios a los 60 años, bueno, en un 60% de los pacientes ya van a tener una ruptura tendinosa, ya a partir de los 60 años más o menos, pero a partir de los 40 se empieza a romper. Por ultrasonido, nosotros la tendinosis la vamos a ver como un engrosamiento y una hipoecogenicidad, ¿sí? Se va a perder el patrón fibrilar del tendón. Podemos ver desgarros intrasustanciales, dependiendo qué tan avanzada esté esa tendinopatía. Tiene menor sensibilidad del ultrasonido para desgarros parciales que para desgarros totales, pero tenemos la ventaja de que nos permite hacer una evaluación de forma dinámica, ¿sí? Y correlacionándolo ya sea con el dolor y con el movimiento. Si nosotros al estar moviendo estamos viendo qué tanto le está doliendo, qué tanto le está molestando al paciente, y también qué tanto
rango de movilidad tiene, ¿sí? Cuando hay un problema tendinoso, bueno, aumenta el dolor y se limita la función de la articulación. Entonces, eso nosotros lo podemos ir viendo con la ecografía y podemos ver incluso cómo está afectando a los músculos adyacentes al tendón que se está lastimando. Bueno, una tendinosis en el supraespinoso, vamos a ver un edema focalizado hipoecogénico a nivel de la inserción del tendón y de ahí hacia todo el tendón, ¿sí? Nosotros vamos a ver que existe una pérdida del patrón fibrilar, vamos a ver que existe una hipoecogenicidad difusa. Este es un ejemplo de una tendinosis del supraespinoso. Entonces, les comentaba, nosotros para valorar el tendón el manguito rotador, siempre vamos a ver de arriba hacia abajo, ¿sí? O de afuera hacia adentro, en donde la primera estructura que vamos a identificar es la piel, el tejido subcutáneo. Después viene el músculo deltoides, que corresponde con esta parte. Después vamos a ver lo que es el tejido bursal. Todo esto es la bursa y el tendón, el cartílago, que es esta imagen anecoica, y la cortical ósea del hueso. Entonces aquí vemos un eje corto, un corte transversal, en donde es una tendinosis, la cual ya está avanzada. Está la pérdida del patrón fibrilar, incluso predomina un patrón micronodular, en donde toda esta parte del tendón, pues ahí hay un putilleo hipoecogénico, sí, un patrón micronodular difuso. Vamos a ver que incluso ya empieza a tener algunas rupturas intrasustanciales, más marcado en esta zona, todavía se considera tendinosis. Entonces, ya está algo avanzado, como les comentaba. Sí, así es como vamos a observar. Actualmente tenemos ya la ventaja que nos podemos ayudar, que nos podemos apoyar con la elastografía semicuantitativa, en la cual si nosotros tenemos dudas, porque muchas veces la tendinosis nos muestra la imagen muy oscura y nos queda la duda de si está roto, no está roto. Entonces aquí es donde nos ayudamos un poco mucho con la elastografía. Yo la utilizo de forma rutinaria en mis estudios, en donde vamos a valorar. Sí, aquí estamos viendo un ejemplo de una tendinosis, de una tendinopatía por ultrasonido, en donde vemos que se pierde el patrón fibrilar, hay un patrón micronodular. Aquí lo estamos viendo de forma adecuada. Estamos viendo una zona más oscura o menos ecogénica, esta de aquí, que pudiera sugerir un desgarro parcial. No me parece desgarro parcial porque veo la cortical íntegra, porque no veo bordes firmes, sino que vemos los bordes muy difusos. Entonces eso habla de que más bien va a ser algo de tendinosis. Pero igual, para estar completamente seguros, ponemos el color en la elastografía, en donde aquí nos están marcando, ¿sí? Lo que va más rojo es lo más blando, lo que va hacia el azul es lo más duro, lo más firme. Entonces, cuando pierde firmeza, cuando se desgarra el tendón o el músculo, va a perder firmeza. Entonces va a tender a lo blanco, a lo rojo, se va a pintar de rojo. Cuando el tendón está inflamado, o cuando hay una contractura, o cuando hay fibrosis, se va a volver duro esa zona, ¿sí? Pierde la elasticidad, se vuelve más dura. Entonces eso nos lo va a dar una tendencia al color azul, ¿sí? Entonces, si vemos aquí esta imagen, como me lo está pintando prácticamente en azul, entonces eso me habla de que está inflamado. Entonces, más que una ruptura es una tendinosis. Con esto yo descarto que esté desgarrado. Si esto estuviera desgarrado, me pintaría todo esto de rojo. Todo esto me pintaría de rojo. Si yo ya tengo dudas, bueno, lo voy a medir. Normalmente hacer la medición en la zona, en la elastografía semicuantitativa, bueno, nos va a mostrar. Sí, debemos de conocer un poco los parámetros. También, a diferencia de otros órganos, digamos, o de otras estructuras, en donde se toma primero un estudio base y luego se hace el comparativo, aquí se mide directamente, ¿sí? Y de acuerdo a la medición que vamos
vamos a ver, eso es lo que nos va a dar, en donde el índice de dureza, en donde vamos a hablar que por lo general abajo de 1.5 nos va a hablar de que está desgarrado, que está roto ese tendón o ese músculo, dependiendo de lo que estemos midiendo. Sí, de 1.5 hasta 3.5 más o menos se considera un tendón normal. Arriba de 3.5 ya nos va a estar hablando ya sea de una fibrosis, de una contractura, de una tendinitis. Sí, aquí estamos viendo cómo me está dando un índice de dureza de 4.1, entonces con esto yo tengo la certeza total o la certeza completa de que ese tendón no está roto. Aunque pudiera llegar a dudarlo con la pura imagen en grises, yo con esto puedo descartar de forma clara que ese tendón esté roto. Entonces, esa es una tendinosis y cómo lo vamos a estar valorando. Este es otro ejemplo de una tendinosis cálcica, una lesión en pasta, en donde estamos observando igual el tendón con su pérdida de su patrón fibrilar. Si se fijan, es un patrón micronodular difuso con un engrosamiento del tendón y una calcificación franca ahí hacia la inserción, a medio centímetro de la inserción. Vemos la imagen ecogénica con su sombra acústica que corresponde con una calcificación. Obvio, yo al ver esto, ya sé que me va a dar un índice de dureza alto, pero aquí se lo estoy mostrando para que vean cómo se va a observar. De por sí, todo el tendón, si se fijan, lo que es la superficie del tendón, me lo pinta en azul, si se fijan. Eso habla de que es un tendón fibroso, que es un tendón que no se está moviendo y que está duro en su inserción, está todo el tiempo, no tiene elasticidad ese tendón. Entonces, incluso si comparamos un poco con lo que es la estructura muscular, como la estructura muscular sí me lo da en diferentes tonos de color, y el tendón básicamente me lo deja en azul. Estoy enfocado de cualquier manera en el tendón. Entonces, si yo mido el índice de dureza de forma cuantitativa, vamos a ver que me está dando un índice de dureza alto de 5.2. Entonces, es un tendón fibroso y aparte tiene su calcificación que obvio lo vuelve más duro, con menos elasticidad de ese tendón. Entonces, esa es una tendinosis cálcica o calcificante en donde estamos observando un índice de dureza alto a la medición con elastografía semi-cuantitativa. Entonces, de aquí que nosotros nos podemos apoyar de forma adecuada. Aquí estamos viendo, por ejemplo, este es un desgarro del tendón, estamos viendo la ruptura muy clara, pero para ver cómo está el resto del tendón que estamos viendo en esta zona, aquí es donde estoy midiendo la parte tendinosa y me da igual un índice de dureza alto. Esto porque es importante medirlo también, porque cuando hay un desgarro del grosor total como este, cuando lleva tiempo, bueno, el tendón o el músculo, bueno, empieza a perder su firmeza. Normalmente ese es un desgarro reciente, entonces a este le va a ir bien quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque es un tendón que al haber fibrosis, al estar duro ese tendón, bueno, se puede rehabilitar de forma adecuada. Cuando si yo este tendón ya lo veo atrófico, lo veo con un índice de dureza bajo, bueno, ese paciente no le va a ir muy bien en la rehabilitación y hay que comentárselo al paciente, pues también desde el principio, qué posibilidades tenemos o qué perspectiva tenemos de acuerdo a lo que va a pasar con su rehabilitación, ¿sí? Ver qué tanto le podemos decir que le va a ir bien o no le va a ir muy bien, también para que el paciente esté consciente de qué tipo de rehabilitación y cómo lo va a hacer y qué es lo que vamos a esperar al final, ¿no? Entonces, para también no dar falsas esperanzas de repente a un paciente y poder irlo llevar de forma correcta también, que tampoco se nos vaya a desesperar de que empiece la rehabilitación y obvio, pacientes que no tienen una buena firmeza, nos va a llevar mucho más tiempo rehabilitarlo que un paciente que tenga una firmeza adecuada o incluso alta para hacer la rehabilitación. Entonces, es por eso también que muchas veces cuando se ve un manguito rotador roto,
Bueno, antes de operar, no se operan inmediatamente, sino que primero se dan un poco de terapia para ir preparando ese músculo, para ir preparando esa estructura y que vaya agarrando algo de tono, algo de fuerza, para que les vaya mejor después en la rehabilitación. Pero todo eso lo debemos de individualizar a cada paciente. Entonces, cuando se rompe el manguito, por lo general es por un trauma agudo o un tendón que ya estaba lesionado, viene un golpe, una caída, un golpe directo algo y se termina de romper, o un microtrauma crónico, como son las lesiones deportivas, lesiones por sobreuso, que ahí está todo el tiempo con la misma lesión o el mismo impacto hasta que se va rompiendo, hasta que termina de romperse en algún momento. Entonces, por lo general, la ruptura viene en adultos mayores de 40 años, en pacientes que tienen pinzamiento desde antes, normalmente antes de los 40, incluso ya, mira, me está tronando el hombro, pero hasta ahí, bueno, esos pacientes que desde los 30 ya están tronándoles el hombro, bueno, por ahí de los 40 años va a empezar con problemas de pinzamiento, entonces debemos de valorarlos, a veces incluso con mentales. Si nosotros vemos un paciente con estas características y si tú lo empiezas a interrogar, te vas a dar cuenta de que sí van a tener dolores o molestias, pero no les dan tanta importancia. Entonces, a veces es mejor tratar a esos pacientes precisamente antes de que se rompa. Hablamos de, como en toda la medicina preventiva, siempre es mejor, porque les ven mucho mejor, ¿sí? que si lo ves ya con ese tendón roto. Entonces, por lo general, cuando se rompe parcialmente, duele más incluso que cuando hay una ruptura completa. ¿Por qué? Porque cuando está rompiendo parcialmente hay una parte que todavía está íntegra y que todavía está trabajando. Pero esa parte que está trabajando, obvio, está reclamando porque está haciendo trabajo doble y está contracturando también la zona muscular. Ya cuando se rompe muchas veces, pues, se rompe todo y se relaja. Se rompe la articulación, se relaja. Entonces, no tienen dolor, pero tampoco tienen movilidad. Es el paciente que te dice, no, ya no me molesta tanto como me dolía hace 3 meses, pero el problema es que ahora ya no lo puedo levantar o tengo que agarrar el otro brazo para levantarlo. Si es un paciente más joven, el cual tiene todavía buen tono muscular, muchas veces ese mismo tono lo deja todavía seguir haciendo algunos movimientos, pero y es por eso que muchas veces no se relaciona tanto lo que nosotros vemos con la clínica que tiene el paciente. Entonces, de ahí que debemos hacer el estudio de forma completa e irlo correlacionando también con lo que es la parte de la exploración física. Si nosotros nos tenemos que basar mucho en eso, tanto en la comunicación con el clínico, como en la misma exploración que nosotros estamos haciendo al hacer el estudio. Nosotros estamos haciendo un estudio de ecografía, pero al mismo tiempo estamos haciendo una exploración física en donde estamos haciendo movimientos dinámicos como otra resistencia, movimientos con compresión, valorando la movilidad del tendón. Entonces, ahí es como nosotros debemos de hacer un diagnóstico certero. En cuanto a los tipos de desgarro, ya lo mencionaba, está el desgarro parcial y el desgarro completo. Por lo general, el desgarro parcial en ambos, pues el tendón que se rompe más comúnmente es el tendón del supraespinoso. Entonces, es el que hace este movimiento hacia atrás. Entonces, simplemente le vas a pedir al paciente, incluso antes de hacer la ecografía, tú puedes pedirle que haga los movimientos, incluso puedes hacer contrarresistencia, que es pedirle al paciente que mueva el brazo hacia arriba y entonces resistencia. Y vas a ver cómo el brazo que está afectado o el tendón que está afectado no te va a poder vencer la mano. Entonces, no tiene fuerza y tú lo puedes bajar de forma muy sencilla. Entonces, de tanto hacer el estudio, tú ya te puedes dar una idea de lo que te vas a encontrar al hacer la ecografía. Entonces, el desgarro parcial, bueno, puede ser puede estar sobre la superficie bursal, que les comentaba como comenzaba, el intrasustancial, y sobre la superficie articular. Lo más común es que se vaya a la superficie articular. El desgarro completo, bueno,
son de dos tipos, lo que les comentaba, el desgarro de grosor total y el desgarro completo ya como tal, ¿sí? Entonces, en el desgarro de grosor total, bueno, la ruptura se extiende desde la superficie articular hasta la superficie bursal. Y el desgarro completo es cuando ya el tendón empieza a retraerse. Toda la inserción se separa y se empieza a retraer ese tendón. Ese es el desgarro completo. En cuanto a las dimensiones del desgarro, esto varía, incluso normalmente varía mucho en nosotros como latinos, es un poco más menor tamaño en relación a lo que voy a mostrar, pero lo podemos mencionar así. Un desgarro pequeño, estamos hablando de desgarro de 1 centímetro. Ese es el desgarro de grado 1, ¿sí? El primer centímetro de la inserción del tendón del supraespinoso o del subescapular. Bueno, ese primer centímetro es la zona crítica de la que estábamos hablando hace rato, ¿sí? Las zonas críticas del supraespinoso es la inserción del tendón. El desgarro mediano que va de 1 a 3 centímetros, que es el grado 2, o lo podemos medir o podemos hablar de él, es el desgarro que llega hasta el borde acromial, ¿sí? Ese es el desgarro de segundo grado, 1 a 3 centímetros, o que va hacia el borde del acromio. Yo normalmente no me baso mucho en estas mediciones. Yo siempre menciono el desgarro de primer grado antes de llegar al acromio, desgarro de segundo grado cuando está a nivel del acromio. Desgarro de tercer grado, 3 a 5 centímetros, o hablo más de 3 centímetros, o que se fue más atrás del acromio, ¿sí? Entonces, yo me baso más en eso. Si está antes del acromio, a nivel del acromio, o se fue después del acromio. El masivo es cuando ya está completamente retraído el tendón, si ya hablo más de 5 centímetros. Pero ya, bueno, hablando de grande y masivo, básicamente es lo mismo, o le da igual al paciente. Entonces, ¿por qué es importante mencionar al paciente si es grado 1, 2 o 3, o de 1 a 3 o 3 a 5 centímetros? Bueno, porque depende mucho de qué tan retraído esté para ver cómo le va a ir, ¿sí? Para ver el pronóstico postoperatorio de la lesión o del paciente. A los desgarros pequeños les va muy bien, incluso arriba del 90% le quedan muy bien. Estamos hablando de lesiones que incluso mencionar 90 y tantos por ciento de que les va bien. No regresan al 100%, ya un paciente operado, obvio, no se va a regresar al 100%, pero sí por lo menos un 90, 95%, en donde prácticamente va a poder estirar el brazo, sí, lo va a poder hacer hacia atrás, básicamente, completamente el 100% es aquí. Muchas veces postoperado lo más que vas a agarrar es aquí, entonces prácticamente no ves tú la diferencia porque te va muy bien. El desgarro mediano, ahí baja un poco al 70 y tantos por ciento, grado 2, pero todavía les va bien posteriormente. Pero ya cuando hablamos de un desgarro que se fue atrás del acromio, si hablar de más de 3 centímetros, ahí les va mal. Ahí es un paciente que estamos hablando del 27%, creo. 20 y tantos por ciento de que les va bien quirúrgicamente. Entonces, por eso es importante. Primero, no dejar que ese desgarro se esté retrayendo tanto. Y segundo, mencionar al paciente, pues que aunque supere, probablemente no le va a ir muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque va a pasar varias cosas. Ese tendón que está tan retraído, obvio, es que ya tiene mucho tiempo que se rompió. Obvio, ya se unió el deltoide sobre esa topografía, ya el músculo debe estar muy atrofiado. Al querer el mismo tendón, ya es un tendón graso, hay veces el que veíamos con el esografía, que no es un tendón con fibrosis, sino un tendón graso, donde el índice de dureza baja muchísimo, y al quererlo tú jalar, ese tendón lo vas a ir rompiendo, ¿sí? Se va deshilachando. Entonces, o incluso si lo lograste jalar, lo lograste insertar, muchas veces, o en las primeras 6 semanas, se vuelve a romper, o al empezarlo a movilizar, ¡pum!, se vuelve a tronar. Entonces, de ahí que no les va tan bien a este tipo de pacientes. Entonces, allá tienes que jugar un poco con la edad del paciente, con la actividad del paciente y con lo que quiere hacer el paciente. Es lo más importante. Si es un paciente
ya arriba de 90 años, 95 años, el que tiene un desgarro grado 3, que prácticamente no lo va a mover tanto, bueno, no lo vas a someter a una cirugía, sino básicamente pues le vas dando terapia para bajar el dolor y un poco de tono, de fuerza al músculo, y con eso va a bajar un poco o va a bajar mucho la molestia, porque muchas veces lo lastimas más con la cirugía que lo que le puedes ayudar. Entonces, de ahí la importancia de esta tablita, en donde vamos a señalar que el tamaño del desgarro va a tener implicaciones para la selección del tratamiento que se va a realizar, para ver si se va a operar o no se va a operar, para ver si va a ser un abordaje artroscópico o una cirugía abierta. El más grande, el masivo, ya tiene que ser una ruptura, una cirugía abierta, ya no se puede con artroscopía. Y para el pronóstico postoperatorio, como comentaba, y la recurrencia de lesión. Sí, le decía, el grande, la recurrencia es muy alta de lesión. Bueno, en el desgarro parcial, ¿cómo lo vamos a ver nosotros por ecografía? Vamos a observar disminución en la congenicidad, adelgazamiento de la zona afectada, vamos a ver pérdida de la convexidad del tendón, vamos a ver una interfase con la bursa, que se le llama ahí, que vamos a ver una imagen ecogénica en esa parte, y puede haber calcificaciones. Este es un ejemplo en donde estamos observando un desgarro parcial, en donde la escala de grises vemos la tendinosis que ya trae el paciente, la imagen anecoica que corresponde con una ruptura intrasustancial, en donde está rompiendo acá y está rompiendo un poco hacia su inserción. Con la elastografía, bueno, vemos cómo está la zona de la fibrosis que estamos viendo en el tendón, un tendón fibroso, y una imagen con pérdida de la elasticidad aquí, que corresponde con la zona de la ruptura parcial del tendón. Y cuando se rompe completamente, ese tendón se va a empezar a retraer. Entonces, vamos a ver que se pierde la convexidad, ¿sí? Aquí viene la convexidad del tendón y cómo se aplana hacia la inserción, ¿sí? Ese es un signo muy característico, es un criterio. Hay una plática incluso muy básica, pero muy interesante, que nos puede ayudar mucho. A lo mejor en algún curso me toca darla, en donde se habla simplemente de los criterios para hablar de ruptura del manguito rotador, en donde hay criterios mayores y criterios menores, donde habla de que un criterio mayor o dos criterios menores son suficientes para hablar de una ruptura del tendón. Dentro de los criterios mayores que nosotros debemos observar, uno de esos es este: la pérdida de la convexidad característica del tendón, ¿sí? Otro criterio mayor es el signo de la interfaz del cartílago, que es esta imagen ecogénica blanca que estamos viendo, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo algunos criterios. El signo de la tuberosidad desnuda, que es otro signo, otro criterio para hablar de ruptura del manguito rotador. Si nosotros nos basamos en los diferentes criterios, podemos hablar básicamente con certeza de si un tendón está roto o no. Entonces aquí vemos cómo se empieza a retraer, se empieza a herniar el deltoides sobre la zona de la ruptura. Vemos que hay irregularidad ósea, eso es muy común cuando hay ruptura también. Hay una irregularidad ósea y la retracción del tendón. Si se fijan, es un tendón que ya perdió su patrón fibrilar, entonces eso me habla que ya tiene tiempo también con una tendinosis, ¿sí? Entonces, vemos un patrón micronodular. Entonces la tendinosis con la ruptura de grosor total hacia la inserción. Eso es lo que les hablo de una ruptura de grosor total, a diferencia de una ruptura completa. En la ruptura de grosor total, si yo en el corte de los álbumes, aquí viene el tendón, y de aquí para acá ya no hay tendón. Entonces, esta imagen que estamos viendo aquí está tomada acá, ¿sí? En esta parte. Eso señalamos, el eje largo. ¿Por qué? Porque estamos viendo la zona de la ruptura. Si yo el eje largo lo tomo en esta parte aquí, me va a dar un tendón completamente, bueno, con tendinosis, pero íntegro, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de hacer el barrido completo para poderlo observar de forma adecuada. El desgarro completo se lo vamos a observar anecoico, con pérdida de la convexidad, con retracción tendinosa, con el signo de la interfase del cartílago que les comentaba. Aquí estamos viendo unos ejemplos de rupturas completas, en donde vamos a ver cómo se
se pierde, si se fijan del lado, esa es una ruptura completa, esa es una ruptura de grosor total. Sí, aquí todavía hay tendón, sí, son dos ejes cortos donde vemos tendón y se pierde, sí. En la zona donde no vemos tendón, vemos esta imagen ecogénica que corresponde con la interfase del cartílago, sí, ese es el borde superior del cartílago, decíamos que arriba del hueso, toda esta imagen anecoica corresponde con el cartílago articular. Aquí vemos interfase del cartílago también, y todo esto es líquido, ¿sí? de la ruptura. Aquí estamos viendo toda la zona de líquidos, son de las recientes, todavía no hay herniación de deltoides, pero como podemos ver que se pierde la convexidad del tendón, ¿sí? Entonces, son signos que les comentaba que nos van a hablar de una ruptura completa, una ruptura grosor total. Ese es otro ejemplo de una ruptura completa, ¿sí? Un eje largo y un eje corto, ¿sí? En donde estamos observando cómo en el eje largo no hay tendón, ¿sí? Aquí vemos en la inserción como el deltoide ya se metió sobre la zona del tendón, ¿sí? Si nos vamos a ver de arriba hacia abajo, como les comentaba en un principio, vemos piel, tejido subcutáneo, músculo deltoides, incluso se fijan, es un músculo deltoides atrófico, ¿sí? Donde hay mucho tejido graso, muy poco tejido muscular, no se ven bien la diferencia entre el septo fibro adiposo y en sí el músculo como tal. Si vemos el que no hay tendón, no hay bursa, y lo que vemos simplemente es la cortical ósea y el cartílago. Sí, eso es lo que vamos a observar. Otro ejemplo de rupturas en donde vemos, es el mismo que hemos visto hace rato, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia vamos a ver entre una ruptura y una tendinosis? Esta tablita nos va a resumir todo, ¿sí? El desgarro se va a ver anecoico, se va a ver con sus bordes bien delimitados, homogéneo, delgado, el tendón se adelgaza en la zona donde veamos tendón, ¿sí? Y la irregularidad ósea en la cortical. La tendinosis es hipoecogénico, vemos un tono gris en el interior, vemos puntos hipogénicos todavía dentro del tendón. Si vemos una imagen que esté más anecoica o menos ecogénica, bueno, sus bordes van a estar mal definidos, ¿sí? Va a tener unos bordes difusos y va a ser heterogéneo toda esa zona. El tendón, en lugar de adelgazarse, va a estar grueso, ¿sí? Es un tendón edematoso, inflamado, en donde vamos a ver cómo ese tendón antes de romperse se va a inflamar, y la corteza está lista. La corteza o la cortical del húmero se conserva íntegra. Y aquí vemos algunos ejemplos donde vemos defectos corticales que son muy comunes en las rupturas. Y aquí vemos los defectos corticales, la imagen ecoica corresponde con rupturas. Desde la placa simple vemos ambas tuberosidades con sus defectos en la cortical, ¿sí? Cuando vamos a valorar el tendón, les decía, debemos de valorar lo que es la bursa. La bursa es el espacio líquido que hay es un espacio virtual entre el tendón y el músculo por lo general. Cuando hay una fricción, cuando hay un golpe directo, bueno, se llena de líquido, y vamos a observar cómo ese tendón, ese músculo se llega a inflamar. Si aquí vemos el músculo, la bursa, igual de arriba hacia abajo, tendón, cartílago y hueso. Esta es una bursa normal, esta es una bursa dilatada, eje corto, eje largo. Así lo vamos a ver comúnmente, aunque también vamos a ver bursas muy inflamadas, como estamos viendo en este lado, donde prácticamente todo el espacio se llena de líquido. Si es una dilatación, esto se puede aspirar con guía, lo aspiramos de forma sencilla para bajar la molestia. Hablando del bíceps largo, ya para finalizar, bueno, la patología del bíceps largo lo vamos a observar un microtrauma crónico o por un golpe agudo. Por lo general es una degeneración, es un microtrauma crónico, y está asociado a ruptura del manguito rotador, básicamente del supraespinoso. Entonces, por ecografía, ¿cómo lo vamos a observar? Les decía, hay que evaluar de la parte más superior, la parte del intervalo rotador, como lo estamos viendo aquí. Empiezo ya arribita
de lo que es el ligamento transversal humeral. Vemos el tendón, eje corto, el del bíceps, el tendón del subescapular y el tendón del supraespinoso. Aquí estamos viendo los tres tendones en una sola imagen. Esta es la parte del intervalo rotador, ¿sí? Y como lo vamos a ver por ecografía, aquí lo estamos viendo cuando hay alguna lesión, ¿sí? Podemos ver tendinosis, aquí vemos en el patrón fibrilar, en la parte proximal pierde ese patrón fibrilar, ¿sí? Se observa un patrón micronodular de forma difusa. Y esta es una tendinosis y vemos una sinovitis alrededor, líquido arriba, líquido abajo, eje largo, eje corto, ¿sí? Así como vamos a ver una sinovitis. Les decía siempre, si vemos nosotros esa imagen, hay que ver desde acá arriba. Es muy probable que acá arriba esté roto ese tendón. Entonces, debemos de ver desde que se rompa de forma completa. Cuando suelta el líquido y vemos el tendón, aquí aparentemente tiene su patrón fibrilar normal, hay que valorarlo arriba también. Podemos ver rupturas parciales, el tendón va a empezar a romperse igual de adentro hacia afuera. Vemos un tendón con sinovitis arriba, abajo y la imagen anecoica intersustancial. Imagen anecoica intersustancial que corresponde con una ruptura del tendón. Podemos encontrarnos algunos quistes que no debemos de confundir con ruptura ni con sinovitis. Ese es un pequeño quiste sinovial en el cual está desplazando el tendón. Si aquí vemos el tendón, ¿sí? en eje largo, en eje corto, con su tendinosis, y un quiste sinovial que ahí está comprimiendo un poco al tendón. Las luxaciones, bueno, debemos de valorar, ya les decía, de forma dinámica. Vamos a ver de arriba hacia abajo el tendón de forma completa, lo que es la corredera. Si nosotros vemos la corredera vacía, que es el signo de la corredera vacía, debemos de buscar medialmente. Ese tendón, por lo general, se va a usar hacia la parte medial, en donde vamos a observar el ligamento transversal humeral como está roto en esta zona, está elevado, y el tendón se brincó hacia la parte medial. Debemos de ver siempre la incisión del subescapular, que comparte algunas fibras con el ligamento transversal humeral. Entonces puede romper el ligamento, puede romper parte del subescapular y se va a alojar en esa zona. Aquí vemos cómo está el tendón sobre la parte medial, ¿sí? Con su engrosamiento difuso, aquí una tendinosis, su sinovitis, la corredera bicipital vacía, el ligamento transversal humeral roto. Entonces debemos de verlo de forma adecuada. Normalmente la ruptura viene precedida de una tendinosis. Vamos a ver el brazo pupelli, vamos a ver la imagen en badajo de campana que estamos observando en esta imagen. Sí, se puede romper abajo, es una ruptura en la unión musculotendinosa, en donde de por sí rompió acá, está el tendón también aquí hecho bola y también rompió hacia la unión musculotendinosa. Aquí vemos otro ejemplo en donde se rompe aproximadamente, se retrae todo el tendón. Aquí vemos la imagen vacía y aquí el tendón, sí, todo esto de aquí es el tendón retraído. Entonces son imágenes de ruptura del bíceps largo. Puede romper abajo, puede romper arriba. Ya no voy a hablar ya más tanto del manguito, de fuera del manguito, ya se nos acabó el tiempo, pero prácticamente en cuanto al labrum, el labrum nosotros vemos la parte más externa de la región posterior, en donde vamos a observar una imagen triangular como el menisco, ¿sí? En donde vamos a ver que haciendo maniobras dinámicas se puede abrir este menisquito, se puede salir el líquido, entrar y salir. Ahí nosotros podemos hablar de que hay una ruptura a nivel labral. Entonces, con esto voy a dar por terminada la charla. En alguna otra ocasión vamos a hablar un poco de lo que es la articulación acromioclavicular y algo que es muy importante y que nos puede llevar a una plática completa, que es el hombro posquirúrgico, en donde nos va a cambiar completamente la anatomía de lo que es el manguito rotador, y por lo tanto debemos también aprender a visualizar de forma adecuada cómo hacer un manguito rotador de forma o de forma posquirúrgica, ¿sí? En donde no es lo mismo verlo a las 6 semanas, a las 12 semanas, que después de 6 meses. Entonces,
como comentario solamente queda mencionar que la ecografía es un excelente método, como lo acabo de demostrar, para visualizar de forma adecuada las lesiones del manguito rotador con una certeza diagnóstica muy buena, y que podemos utilizarlo como primera elección o como complemento también a una resonancia magnética para valorar lo que es la forma dinámica de la articulación. Muchas gracias.